Gracias por haber despertado, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, papá, por que una vez más podemos juntarnos, reunirnos en tu casa. En este lugar, Señor, donde acostumbramos a tener ese culto para vos. Acostumbramos a juntarnos cada domingo y a veces cada día en la semana, Señor, para venir a aprender, para venir a alabarte. Es un momento donde también tenemos comunión con el hermano. Gracias por cada hermano que hoy nos has presentado, Señor, delante de nuestras vidas, que son de bendiciones para nosotros, Señor. Esos hermanos que nos enseñan a transitar juntos en este camino. Esos hermanos, Señor, que están dispuestos para ayudar a cada uno de nosotros. Y hoy queremos agradecerte por cada uno de ellos, porque la verdad que son de mucha bendición para mi vida y sé que son bendición para la vida de los otros hermanos. Venimos acá con una idea, Señor, con un corazón para buscarte, con una necesidad, Señor, de ti. Es por eso que nos acercamos y es por eso también que hoy estamos en ti, Señor. Quizás a veces nos cuesta, Señor, seguir tu voluntad. Quizás a veces, Señor, nos cuesta, Señor, mantener y perseverar, Señor, en tu camino. Cuando las cosas se vuelven turbias, Señor, cuando hay problemas, cuando hay más que necesidades, Señor, que a veces nos mueven un poco de la confianza en vos, de la fe en vos. Cuando nos encontramos en tentaciones, nos hace difícil a veces, Señor, mantenernos en esa decisión que un día tomamos al decirte sí, te acepto como mi Dios, te acepto como mi Salvador. Nos hace difícil mantener esa decisión, Señor, que un día que tomamos y nos bautizamos para recibir ese Espíritu, para recibir esa vida nueva. Nos hace difícil, Señor, muchas veces mantenernos en la integridad, en la santidad. Pero como vos dijiste, papá, como vos dijiste, Jesús, que hay alguien que nos va a ayudar en este mundo, que hay alguien que nos va a ayudar. Y sabemos que vos lo haces, pero también pusiste un espíritu dentro de nosotros. Y por eso queremos agradecerte, porque ese Espíritu Santo, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor, ese que nos impulsa, ese que nos mueve, ese que nos hace reflexionar, Señor, cuando queremos abandonar o cuando queremos dejar o cuando queremos entregarnos a las tentaciones. Vos no lo permitís, Señor, y te damos gracias por eso. Porque muchas veces queremos correr, Señor, hacia la vieja vida. Muchas veces deseamos, Señor, las cosas de este mundo. Muchas veces deseamos satisfacer la obra de la carne, o satisfacer la carne, Señor. Pero tu Espíritu está ahí deteniéndonos, no permitiendo, papá, que nos ensuciemos, que nos embarremos, que volvamos atrás. Gracias, papá, por cuidarnos. Gracias por traernos a este lugar. Gracias porque cada día, Señor, que pasa, le encuentro un sentido a mi vida, Señor. Tú le das un sentido a mi vida. Tú le das, Señor, una meta, una esperanza, Señor. Tú le das un motivo, papá, para despertarme, Señor, y comenzar el día. Tú le das un motivo para desear, Señor, despertar ese día y hacer muchas cosas, papá. Gracias, Padre, te damos en este día por cada hermano que ha llegado. Te pedimos que sigas bendiciendo a los hermanos que hoy no pudieron venir o que están llegando. Que hoy podamos alabarte, que hoy podamos entregar nuestros corazones. Que hoy podamos abrir nuestros corazones, Señor. Primeramente, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Y hoy solo venimos acá, papá, para alabarte, glorificar tu nombre. No somos perfectos, Señor. Lo sabemos. No somos perfectos. Somos pecadores. Pero aún así hay una intención, Señor, de agradarte, de no agradar a la carne, Señor. Aún así hay una intención en nuestros corazones, Señor, de seguirte. Gracias por este día, gracias por los músicos, gracias por los hermanos que vinieron temprano, gracias por lo que prepararon la silla, la Santa Cena, Señor, el desayuno. Padre, gracias por esos corazones que vos despertás, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestra vida sea una vida de devoción con vos, Señor.
una vida de pasión, Señor, una vida de pasión, una vida, Señor, que quiera servirte, que quiera amarte, Señor, cada día, Señor. No permita, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que retrocedamos, que nos detengamos, que nuestra vida siempre vaya de victoria en victoria, Señor. Que nuestra vida siempre vaya creciendo, en crecimiento, papá. En este día, Padre, te damos las gracias. Y dejamos este culto para que vos obres, para que vos nos guíes, que hoy puedas hablar a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando nuestra vida, nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a entender tu palabra, Señor. Gracias te damos en este día, papá, por todo lo que haces, Señor, por tanto amor que tienes para con nosotros, Señor. Bendecimos a las personas, Señor, que se han bautizado el otro día, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto, Señor, una decisión en su corazón, un compromiso. Y, Señor, mantenerlo desde ahí, papá. Gracias te damos en este día, Señor, por tanto amor. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Y vamos a alabarte ahora en esta tormenta. Como dice tu palabra, entrar por tus atrios con alabanza, con acción de gracias. Aleluya.
Y tenemos vida porque Él dio su vida por nosotros. Voy a pedir esta mañana a Joaquín, a Gustavo y a Marta, que no siempre puede venir, pero siempre está. Y no vamos a hacer más, porque si no vamos a hacer más lo que prometimos, creo que vamos a participar. Quiero bendecir, creo que podría honrar a muchos otros que también están aquí, que siempre tienen su corazón en las cosas del Señor. Creo que todos participemos. Vamos a darle privilegio a las damas y a orar por el pan. Amado Padre, llegamos a tu presencia, Señor, en esta hora. Mi Rey, para darte gracias por el privilegio de un día más, Señor, invitarnos a participar de tu mesa, Señor. Padre, bendecir nuestros cuerpos, Señor, para recibir este pan. Bendecir, Señor, a los hermanos que no han podido llegar, Señor, donde estés presente en cada uno de sus hogares, Padre, en este tiempo, Señor, que estamos viviendo y que más necesitamos de ti. Gracias, Padre, por tu amor, Señor, por tu protección en todo este tiempo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Bueno, gracias papá por el hermoso momento que tenemos, Señor. Es un momento muy especial. Bendice, Señor, a cada de estas almas, Señor, cada una que entre tu divina sangre, Señor, que tú derramaste por nosotros, Padre. Es una sangre que vale más que el oro, papá, porque gracias a ti, Señor, el sufrimiento tenemos vida eterna, tenemos el amor tuyo y lo más lindo, Señor, sabemos vivir en santidad, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que vas a hacer por nosotros. Te amamos, te bendecimos y te alabamos. Amén. Y quiero recordarles las palabras de David cuando Dios le había dicho que tenía que levantar un altar en la era de Hernán Jebuseo, y fue allí. Y cuando este hombre, en la era es donde el lugar donde se muele el trigo, y cuando vio que quería David, el rey, levantar un altar allá, Jehová dijo, no, yo lo doy todo. Yo doy el lugar, doy la leña, doy todo. Y David le dijo, no, yo te lo quiero comprar porque no voy a dar al Señor algo que no me cueste. Y sabe una cosa, a David nunca le faltó nada. Nunca le faltó nada, porque cuando le damos al Señor, Él le dio hasta... Se jugó cuando era un muchachito, Así que tendría tu edad, Joaquín, tu edad, como nunca me acuerdo su nombre. Lila,
de nuestra edad. También era un muchachito cuando se jugó y todos los hombres de guerra temblaban ante Goliat. Y él dijo, yo me juego. Mi Dios que estuvo conmigo, que me ayudó a vencer al león y al oso que venía a arrebatar un cordero, y yo lo agarraba de la quijada y lo libraba. ¿Cómo no me va a ayudar? Él se jugó. Jugate por el Señor. Dios nunca nos falla. Dios no es deudor de nadie. Cuando damos para Él, para su reino. Voy a poner un podcast en estos días que grabó mi hijo Joel, no sé si alguno lo sigue, lo voy a poner en el grupo. Que recordaba muchas cosas de su abuelo, de mi papá. Un hombre que apenas tenía 6º grado. Que Dios lo usó tanto que bajó del púlpito. Que tiene que ver con que hoy hayan casi 100 iglesias Ríos de Vida en la Argentina y en varios países del mundo. No necesitas ser un erudito de las Escrituras. Te invito a leerlas, te invito a estudiar, te invito a perfeccionarte. Pero mi padre tenía una frase. Nosotros vivíamos arriba, en la iglesia vivimos con mi esposa en los primeros años de casado ahí. No se lo recomendamos a nadie vivir en la iglesia y menos en la casa de los suegros, pobre. Es una santa mi mujer. Pero en casa de mis padres siempre venían los jóvenes. Y venían con sus dudas, con sus luchas. Y a veces le hacían preguntas difíciles. Si estaba bien tal cosa, si no estaba bien. Y mi hijo, con esa sabiduría que solo Dios y los años daban, le dijo, mira, yo también fui joven. Y cuando tenía dudas o tenía ganas de hacer algo y tenía dudas y no lo encontraba en la Biblia, me hacía una pregunta. Hacete vos esa misma pregunta. ¿Esto que voy a hacer, el Señor lo haría? Si el Señor lo haría, hacelo. Si el Señor no lo haría, es que no lo tiene que hacer. Tan simple como eso, que sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Yo doy gracias. Lo voy a poner, creo que va a ser de mucha bendición para mí, me trae muchos recuerdos, pero, queridos, lo que nosotros hacemos en el reino de Dios, Dios lo retribuye a lo grande, lo multiplica. Y vamos a hacer la ofrenda. Señor, te queremos ofrendar, Padre. Primeramente te queremos dar gracias, Padre, por todo lo que nos das, Señor. Porque gracias a ti, Señor, tenemos todo, Señor. Tú nos das abundancia, Señor, prosperidad, Señor. La riqueza viene de ti, Señor. Gracias. Pero esta mañana te queremos ofrendar, Señor, con un corazón agradable, Señor. Darte lo mejor para ti, Señor. Porque tú nos das lo mejor. Así que te pido que lo bendiga, Señor, a mis hermanos, Señor, con ese corazón dispuesto, Señor, a ofrendarte, Señor. Y el que no tiene, Señor, que no se sienta mal. Porque tú le darás, Señor, para que pueda ofrendar. Te vas a abrir esa puerta de bendición que está buscando en su vida. Si haces un trabajo, Señor, digno lo darás, Señor. Dice, pídeme y yo te daré.
Golpea la puerta y yo abriré esa puerta. Tú lo harás, Señor. Lo hiciste en mi vida y lo seguirás haciendo, Señor. Te agradezco, Padre, porque todo en este tiempo tú me has sustentado, Señor. Siempre lo haces. Con ese trabajo, Señor, gracias por ese corazón dispuesto de mi patrona, Señor. Todo este tiempo no trabajé, pero ella me paga como si fuera que trabajo. Eso lo haces tú, Padre. Tú me decías, tienes que decirlo, porque hay muchos que también están quizás esperando un trabajo como el que tienes tú. Pero yo te lo di, me dijiste. Gracias. Gracias porque eso lo haces tú, Padre amado. Yo tomé esa palabra que tú me dijiste. Encárgate de mis cosas y yo me encargaré de las tuyas. Y me bendeciste grandemente y me seguís haciendo día a día. Siempre te digo lo justo y lo necesario, Padre, no quiero más, porque mi vida depende de ti. Y por eso te doy gracias. Así que mis hermanos también tomen, Señor, esa palabra y que lo hagan de corazón, Padre. Un corazón dispuesto a seguirte, sencillo y humilde, Señor. Manso y humilde como tú, Señor. Por eso te pido, Señor, que los bendiga, Padre, y que empiecen a accionar, Señor, porque tu obra es hermosa y es gozoso trabajar para ti. Perdona, Señor, pero cuando tú me dices que tengo que hablar, tengo que decirlo. Gracias. Gracias por las riquezas y el deleite que nos das cada día, Señor, y porque nos guardas, Señor, nuestra entrada y nuestra salida. Y ese trabajo que estás pidiendo, el Señor te dará. Está probando tu fe, tu corazón dispuesto al servicio de Él, por supuesto. Bendícelos, Padre, grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, no quería que compartir con ustedes, yo no lo comento, pero yo hace tiempo que tengo tiroides y a raíz de todos los análisis el médico me encontró antes de la pandemia en 2020 que tenía el azúcar alta. Así que me medicó también para el azúcar alta. Después eso fue más o menos en septiembre-octubre del 2020. No, del 19, del año 2019. Así que bueno, me medicó y desde ahí empecé siempre clamo por mi salud, pero con más razón diciéndole al Señor que se lleva el azúcar de mi cuerpo, así como también la tiroides. Así que bueno, empecé a clamar y a clamar. Después entramos en el 2020 con esta pandemia, que no pude ver al médico ni tampoco hacerme el control como todos los años. La cuestión que este año, en el mes de marzo, me vuelvo a hacer todos los estudios completos para que llevarle a este médico que ya me podía atender. Y bueno, primeramente le había mostrado a mi yerno, que está estudiando medicina, los resultados de los análisis. Y él se reía y a la vez me decía que no podía creer lo que estaba viendo. Y yo no entendía nada, porque yo de número no entiendo nada. Así que me dice, mire Marta, cuando uno tiene diabetes, ya sea leve o como uno dependa de insulina o pastillas, como usted, una vez que tiene la diabetes no se va, la diabetes baja, sube y así se mantiene. Pero en el caso de usted, no existe, no está. Científicamente el azúcar no se va del cuerpo y usted no la tiene. Así que bueno, quería compartirles eso. Evidentemente el Señor se llevó toda el azúcar del cuerpo y no tengo que llevar así que bueno, estoy segura que lo va a sorprender nuevamente. Amén. Así que bueno, decirles que sigan clamando porque el Señor está atento a todas nuestras peticiones. Gloria a Dios. Yo no sabía esto, no me dijiste nada, pero se ve que el Espíritu Santo me dice, ¿hay algún testimonio lindo para contar? Y bueno. Tenemos el del bebé, el de Misiones. Bueno, el del bebé de Misiones ya está, ya lo hemos puesto en el grupo. Realmente se había perdido el contacto porque a la gente se le estropeó el teléfono, era muy viejito. Y bueno, ahora se volvieron a comunicar y las noticias ya las hemos puesto. No le encuentran ninguna secuela de lo que había, y era irreversible, era
iba a ser, no sé si como un vegetal, decían, un montón de cosas. Pero cuando Dios obra, Dios obra. Y Dios obra por la fe y por el amor. Porque si no tenemos amor, dice Juan, nada soy. Puedo tener la fe que mueva las montañas, pero si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Pero si tengo amor, tengo fe, puedo mover montañas hacia el lugar donde tengo que mover. No es para hacernos ver, es para hacer las obras de Dios. ¡Aleluya! Bueno, yo quería continuar esta mañana. Vamos a poner un reloj a la vista, porque si no, después me da mi señora. Yo predico acá y mi señora no predica en casa. Más no me paso cuando algo en otro lugar. Pero tenía en mi corazón continuar con este sentir que tuvo el pastor Jorge sobre lo que Dios es, ¿no? Habíamos hablado que Él es la luz del mundo, que Él es el pan de vida, que Él es el agua de vida, que Él es la vida. Y me quedó pendiente esto porque ya venían los bautismos y todo lo demás, que tal vez lo completemos en otro momento, porque es bastante largo, pero es lo que es Dios dice, yo soy el que soy. Y le hemos puesto, hoy lo pueden ver también la primera parte en el vivo que grabamos con Matías todos los domingos antes del culto, por el canal de YouTube de la iglesia, y el Facebook de la iglesia. Si usted no sabe cómo hacerlo, pregúntenle a los jóvenes que saben más que nosotros de estas cosas. Y hoy hablamos del yo soy, del Él es, y hablaremos también de lo que nosotros debemos ser como Él. Por ahí no lo vamos a terminar hoy, pero vamos a empezar con lo que Dios dijo, yo soy. Éxodo, capítulo 3. Versículo 14, un pasaje muy conocido cuando Dios se aparece a Moisés, allí en la zarza. Moisés había sido criado como un príncipe por la hija de Faraón, pero era hebreo, era hijo de un pueblo que había sido esclavizado por perder esa relación, esa comunión con el Señor. Hacía 400 años, casi 400 años, que no se levantaba un patriarca, un líder que conociera al Señor. Y Dios tuvo que tratar con uno. Y cuando le dio la mejor educación, conocemos la historia de Moisés, rescatado de las aguas, criado por la hija de Faraón. Y era un príncipe, uno de los, tal vez de los más capaces humanamente, aspirante al trono. Pero un día en su corazón estaba ayudar a su pueblo y se equivocó, lo quiso hacer a su manera, como él sabía, y le salió mal y tuvo que huir, porque había matado a un egipcio y eso podía costarle no solamente una gran pena y sacarlo del principado, sino que podía haberle causado la muerte.
40 años después, cuando ya tenía una familia, era grande, estaba cerca de los 80 años, Dios se aparece en la zarza. Y él va a ver qué pasaba con esa zarza. La zarza es un arbusto que crece en las zonas desérticas, lo usan para prender fuego, todo espinoso, como todos los arbustos de zonas desérticas. Pero esa zarza ardía enseguida y se consumía, pero esta que estaba ardiendo arriba del monte no se consumía. Y él fue a ver eso. ¿Por qué cosa? Por su curiosidad. ¿Por qué causa? Y allí se encuentra con el Señor, que le dice: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le dice que había visto la aflicción de su pueblo y que ahora lo mandaba a él, pero a su manera, a liberar el pueblo. Moisés, vos lo quisiste hacer a tu manera. ¿Cuántas veces tenemos buenas intenciones y vamos por lana y salimos esquilados? Dice el refrán, ¿no? Nos sale el tiro por la culata. Bueno, así le pasó a Moisés, pero Dios miraba el corazón y trató. Cuando él ya no se sentía con fuerzas, entonces Dios lo llamó. Y le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ven, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué señal que me da? No le dio un misil, un Exocet, no le dio le dijo: cuando hayas sacado al pueblo, van a venir a adorar en este monte, pero esto te va a servir para señal que yo te envío. Porque yo lo voy a hacer, porque yo te lo digo. Créeme, Moisés. A veces Dios nos tiene que hablar así, ¿no? Estábamos hablando en los estudios de tiempo de conquista, que también a Moisés y a Josué, por momentos les habla en presente de cosas que van a ocurrir en el futuro, o de cosas como fueran en el pasado, como que Dios ya las hizo, pero lo que pasa es que el Señor es omnipresente, omnisciente, es eterno. Él vive un eterno presente. Para Dios es como que tuviéramos en la vida real un control remoto, ¿no? Y vemos la película de Netflix, vemos el noticiero, o vemos una peliculita de dibujitos animados para los chicos. El Señor puede ver todos los tiempos, todas las cosas, porque Él es eterno. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. Entonces dice: ¿querés saber que yo te envío? Mira, cuando salgas de Egipto, liberes al pueblo, van a venir acá, a este mismo monte, y acá me van a adorar. Y sí, pero ¿cuánto va a ser? ¿Cómo? Hermano, tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle. Y sigue argumentando Moisés: si ellos me preguntaran cuál es su nombre, del Dios de Israel, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás
a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El nombre de Dios acá, lo que Dios le dice, es un nombre que se llama tetragramatón, quiere decir de cuatro, que una gramática de cuatro consonantes. Cuando Dios le dice, le debe dejar escrito estas cuatro consonantes, que es Y, H, W, H. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, nosotros en Argentina, en España podemos decir I, la única. I. La H es muda. Muchos años después, llegó un momento que era tanto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y todo, la Torá, la Moisés, que llegaron a tener tanta reverencia por el nombre de Dios, que por reverencia y por temor, ya casi supersticioso, los rabinos no lo nombraban. No, si Dios puso todo consonante es porque no quiere que se nombre. Y hasta hay casos registrados en la historia, no en la Biblia, de que si un rabino se le escapaba tratar de pronunciar esto, como yo lo he pronunciado, lo mataban, cosa que la Biblia y la ley no decía nada. Después se dieron cuenta de que estaban usando un adjetivo para no nombrar ese nombre que Dios había escrito. Y le llamaban Adonai. Adonai significa Señor. Entonces, muchos años después, empezaron a relacionar y utilizaron las consonantes de Adonai, A, O, A, para mezclarlo con la palabra Y, H, W, H, y entonces podían pronunciar, porque era el Señor que no es el Señor fulano, él es el Señor, el Señor Luna, ¿no? Yo soy el Señor Mirón, pero el Señor que decía Kyrios en griego, quiere decir el amo, el absoluto. Entonces, así lo podían pronunciar. Y empezaron a pronunciar la palabra Yahvé, con las consonantes, las vocales de Adonai, más las consonantes de este tetragrama, que era el nombre que Dios dijo, yo soy el que soy. Porque la palabra esta, H-Y-H-W-H, se relaciona con el verbo ser, el verbo ayay, el verbo ser en hebreo antiguo. Entonces, por eso por eso Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Por muchos años, y en algunos lugares todavía lo utilizan, los hebreos, Yahvé. Y de esa palabra, traducida al castellano, tenemos el nombre Jehová, en nuestra Biblia más común, en el Antiguo Testamento, Jehová, que es Yahvé traducido al castellano. Jehová es la forma de poder pronunciar Yahvé traducido al castellano. ¿Qué significa? Yo soy el que soy. Marca la diferencia con las vanidades de los dioses paganos, que son solo vanidades, cosas vacías, por lo cual se la representaban con figuras
pseudo-humanas o de animales o una mezcla de ambas cosas. Los ídolos paganos, usted sabe que eran por eso en la cultura judeo-cristiana no tenemos imágenes, salvo algunos católicos que hicieron el gran error después que el emperador Constantino, 400 años después de Cristo, se convirtió al cristianismo, el emperador de Roma de ese tiempo, y por decreto, hicieron un decreto de necesidad de urgencia, si les va a decir, obligó a todo su imperio a que se hagan cristianos, como que se pudiera uno hacer cristiano por decreto. Así que bueno, los pastores, los sacerdotes en ese momento tuvieron un trabajo, tenían que anotarlos a todos, pero la gente se anotaba porque era obligación. Lo habían hecho por decreto, pero no por conversión. Entonces, ¿qué hacían? Ellos se decían cristianos, pues tenían que decir, si no les cortaba la cabeza el emperador. Pero ¿qué hacían? Tenían sus dioses, sus estatuas, sus cosas escondidas en la casa. ¿Qué hicieron? No se le ocurrió idea más tonta, más loca a los pastores en aquel tiempo, a los sacerdotes cristianos, de decir, bueno, vamos a enseñarle de a poquito. En lugar de decir, todo eso es vanidad, y llevarlos a que se entreguen al Señor, le decía, ustedes tienen la dea Roma, la diosa de Roma. No, mira, en realidad la dea Roma era la Virgen María. En realidad el dios de esto era el san no sé cuántos. Y ahí empezaron con los santos, los dioses, y siguieron con las estatuas, las imágenes, lamentablemente. Por eso nosotros tenemos, usted me puede decir, pero nosotros también tenemos una cruz. Y los católicos tienen crucifijos por todos lados. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que la cruz nuestra está vacía, porque nuestro Dios, porque Jesús murió en la cruz hace 2000 años casi, pero lo enterraron y resucitó de los muertos. No está muerto, está vivo. Así que lo tenemos vivo. Él es el que es. No necesitamos figuras. Dios no se parece a nada. Dios realmente nunca quiso que se le haga imagen ni semejanza. Por eso nos dice también, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en los cielos. Esto nos dice en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, Éxodo 20, versículos 4 y 5. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el que soy. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y es tremendo, es importante saber por qué nosotros le llamamos Jehová el Señor, Adonai. Yo soy el que soy. Éxodo capítulo
20, versículos 7 nos dice esto: no tomarás el nombre, capítulo 20, verso 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En Israel se rendía una veneración muy especial al nombre de Dios, pues para los israelitas ese nombre era la misma persona de Dios. Muchas veces se usaba en la antigüedad, el nombre marcaba un poco los atributos o la personalidad de la persona que nacía. Ustedes recuerdan cuando Isaac, ¿saben qué significa? Significa risa. ¿Saben por qué? Abraham le tuvo que poner Isaac, que quiere decir risa, porque cuando viene el ángel del Señor y visita la tienda de Abraham y iban camino a Sodoma, a destruir Sodoma, etcétera, etcétera. Esto lo puede ver en Génesis, la historia de Abraham, y creo que es capítulo 19 o por ahí. Y le dicen que de acá a un año Sara iba a ser mamá, le iba a dar un hijo de Sara. Bueno, Sara se rió, estaba en la tienda, se creía que no la veía, porque estaba dentro de la tienda. Y también a Abraham le causó gracia, porque dice: a hombre de casi 100 años, con una mujer ya de más de 90, le vas a venir un hijo, ojalá que Ismael viva y que te sirva. Ismael fue hijo de la sierva. En ese tiempo, yo no se lo recomiendo a ningún matrimonio esto, ¿no? En ese tiempo no había inseminación artificial, ni alquiler de vientres, ni nada de eso, y bueno, y a veces tenían esas costumbres que si no podía tener familia, la mujer le daba a su sirvienta, que realmente era una muchacha más joven, y cuando ella tenía esa criatura, la tenía en los brazos, la recibía la ama. Pero bueno, él decía: ojalá viva Ismael. Pero dice: no. Y después la enfrentan los ángeles, la enfrentan a Sara, le dice: te has reído. Y entonces dice: no, lo niega, dice: sí, te has reído. Entonces, por eso le pusieron risa, Isaac. Y marcó. Isaac fue una persona alegre, una persona que amaba al Señor. Jacob, ¿saben qué quiere decir Jacob? Viola, engañador. El que te enrosca la víbora. Y mire usted lo que él le enroscó la víbora al hermano, porque eran mellizos, pero el hermano había salido por el canal de parto, había salido antes y era agarrado del talón, ¿no? Por eso Jacob decía: el que suplanta o el engañador. Y claro, la primogenitura, la bendición de la primogenitura, que en definitiva también era una parte más importante de la herencia, la tenía el hermano. Y el padre ¿cómo se llama? Le quería más al hermano porque era el primogénito, esas cosas. Aparte a Esaú le gustaba ir a cazar, y el otro era más de las cosas del ganado, del campamento. En cambio el otro
era más como, no sé, como Robin Hood, no sé, como Tarzán de aquel tiempo. Y bueno, y un día, como sabía enroscar la víbora, un día que vino su hermano cansado del campo, se ve que ese día no había cazado nada, que a veces suele pasar, ¿no? No sé si usted alguna vez fue a pescar o a cazar, yo hice las dos cosas hace mucho tiempo, y Paulo va con un entusiasmo bárbaro y después por ahí sacaste una palomita chiquitita así que te da hasta vergüenza traer a la casa. No había que. Bueno, esa vez vino sin cazar nada. Esa vez vino sin cazar nada. Una vez fuimos también a un campo, vamos a Tandil, con otro pastor que también sabe muy bien cazar. Sí, en Tandil, qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo ya había ido otras veces, tenía en ese tiempo una escopeta registrada. Y bueno, no soy un cazador, pero alguna vez bajé alguna perdiz en el aire también, ¿no? Pero esa vez fuimos a Tandil, al campo de una persona que conocía, qué sé yo. Nos caminamos la vida en medio del campo. Gracias a Dios que estábamos bien y el pastor Darío Tomato después nos invitaba a comer en un restaurante, en el mismo hotel. Me invitó a él, así que... Pero no cazamos nada. Nada. Menos mal que no teníamos que comer de la casa. Y eso le pasó una vez a este Saúl. Entonces, Jacob, era engañador, dice, mira, y había hecho un guiso rojo, que estaba riquísimo, venía con hambre, y ese guiso, seguramente con un poquito de cordero, de cosas, con potaje, era invierno, porque la época de casa es invierno, ¿no? Yo me imagino, calentito, un aroma que tenía, entonces le dice, ay, dame un poco de este guiso. Y el otro dijo, mira, te lo vendo. Ah, sí, ¿qué? ¿Cuánto es? Dame tu primogenitura. Y él despreció su primogenitura, despreció la bendición que el padre tenía para él. Con tal de hacía su apetito, ¿qué me importa? El viejo me va a bendecir igual. Pero Jacob quiere decir que te arroja la víbora, dicho criollo, el engañador, el tramposo. Y ni hablar cuando fue el momento que ya el viejo Isaac ya estaba cieguito, ya le faltaba poco para irse, entonces quería bendecirlo a los hijos. Y la mamá cómplice, la mamá lo quería más al hijo menor, y le dice, mira, tu padre quiere hoy bendecirlo. Y lo llamó a Isaac, a Jacob, Isaac le llamó a Esaú y le dijo, mira, anda anda a cazar y tráeme de tu casa y haceme un buen guiso como a mí me gusta, porque yo quiero comer de lo que vos cazaste antes de morir, me quiero bendecir. Bueno, se fue. Y la madre, en complicidad con Jacob, ¿qué hizo? Fue diciendo, agarramos un cabrito de la manada bien tierno, y yo se lo voy a preparar como sé que a tu padre le gusta. Nosotros en la casa de los varones tenemos la última palabra, pero la madre mueve los muñecos. Y bueno, y lo disfrazó, le puso la ropa, en ese tiempo no usaban desodorante, ni se bañaban tan seguido, ni la ropa la lavaban tan seguido, no había
lavarropas automáticos ni nada de eso. Así que la ropa tenía, vamos a decirlo en criollo, la baranda del que la usaba. Entonces le sacó ropa del hermano, le puso, como el hermano era más velludo, con la piel del cordero, le puso acá y bueno, y le enroscó la víbora al padre, y el padre lo bendijo a Jacob para que se cumpliera la palabra de Dios. Es increíble. Pero un día, Jacob significa engañador, pero un día, cuando él vuelve, ya casado, tiene que escaparse finalmente, irse a la tierra de Aram, en Mesopotamia, casi 1000 kilómetros, 800 kilómetros, ahí con los tíos, y allí se casa, y allí vuelve ya casado, y él tenía que arreglar esa situación con su hermano, y esa noche, cuando él estaba dispuesto a arreglar esa situación, también lo había engañado al suegro. O sea, en realidad le había enroscado la víbora, porque él había hecho un pacto que los cabritos y las ovejas que salían manchados o listados, los que no estaban perfectos se los quedaba él, y los que eran perfectos se los dejaba para el suegro. Sí, barra. Y el tipo era vivo, ponía las hembras que estaban en celo, las ponía frente a varas, algunas que estaban peladas y otras que estaban con la corteza. Entonces los cabritos dicen que concebían, yo no sé si es así, algunos dicen que sí, que al ver eso salían con manchas o con listados. Bueno, la cuestión que se hizo de un montón de ganado y tuvo que salir corriendo porque no fue nada agradable. Ya lo miraban los hermanos, o sea, los cuñados y el mismo suegro se lo querían comer. Pero bueno, finalmente se encuentra con el Señor allí en Peniel, y esa noche queda solo. Había distribuido el campamento en varios grupos y él queda solo. Y dice que luchó Dios con él. Y Dios a veces tiene que luchar con nosotros. Y cuando rayaba el alba, dice, déjame. Dice, porque raya el alba, dice, no te dejaré. Y le tuvo que tocar en el muslo, quedó rengo. Y ahí Dios le cambia el nombre. Le dice, ¿cuál es tu nombre? Dice Jacob, vos sos el que enroja la víbora, ¿cierto? Pues no se va a llamar más tu nombre, tramposo. Se va a llamar Israel. Israel quiere decir el que lucha con Dios. Dice, ¿por qué has luchado con Dios y con los hombres y has vencido? Él estaba luchando con su propia personalidad porque sabía que tenía que arreglar las cosas con su hermano. Y ya le habían dicho que venía su hermano con 400 hombres con él. Y no, al parecer, no entendió que venían a recibirlo con champán y con facturas, o con medialunas de atalaya, ¿no? Pero él estaba dispuesto. El nombre en los seres humanos puede ser un atributo de la personalidad. En Dios, el nombre no es un atributo, algo agregado. No es una cualidad, es su esencia. Cuando decimos Dios es amor, es su esencia. Cuando decimos Dios es Rey, es su esencia. Dios es Señor, es su esencia.
Dios, hay un montón de nombres, y por ahí otro día seguimos con esto. Elohim significa Él, y este nombre se acompaña siempre de un adjetivo que destaca un aspecto, una virtud de Dios. Por ejemplo, El Shaddai significa Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. En Génesis capítulo 17, versículo 1. Ahí usa la palabra El Shaddai. El Elohim, Dios Altísimo. Quiere decir, ahí se utiliza en Génesis capítulo 14, versículo 18. El Elohim, Dios eterno, Génesis capítulo 11, versículo 33. El Gana, Dios celoso, Éxodo capítulo 20, versículo 5. Es interesante comprender que Elohim es el nombre en plural, pero en la Biblia siempre se acompaña de una acción, o sea, de un verbo en singular. Por ejemplo, ese pasaje que dice en Génesis capítulo 1, verso 26, que está hablando de la creación, cuando Dios va a crear al hombre, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El verbo original dice Elohim creó. No dice él es plural, pero im es la acción y la acción es singular. Este es uno de los misterios, porque usted me va a hablar, si usted me pregunta, ¿y dónde está en la Biblia la palabra Trinidad? Bueno, la palabra Trinidad la inventaron los teólogos, pero está en toda la Biblia, porque siempre que que la Biblia está escrito, Dios lo dice en plural, porque son tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, pero a la vez son una. Por eso cuando hay una acción de Dios, la acción, el verbo, está en singular. Y dice, Dios creó. Dios lo dice en plural. Dice, hagamos. Lo está hablando en plural. Hagamos, se lo dice a sí mismo. Al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero cuando dice, y Dios, que es en plural, dice, creó al hombre. Dice, Él creó, el verbo crear, el hacer, lo hizo uno solo. Así que, por eso podemos decir, Abba Padre. Por eso nosotros podemos orar al Padre, podemos orar a Jesús y podemos tener el Espíritu Santo. Pero son tres personas, sí, pero el Señor se fue al cielo. Si no vieron más de 500 personas cuando se iban al cielo. Pero el Señor está en tu corazón. ¿Está el Padre? ¿Es tu Padre a quien podés llamar? Abba Padre. ¿Te habita el Espíritu Santo? Mira, si no lo entendés, no te da problema, yo tampoco, pero lo siento, lo creo, lo vivo. Dios es tres personas, pero es uno solo. Es
interesante comprender que Elohim es un nombre plural, pero en la Biblia siempre se acompaña de una acción de verbo en singular. A esto se le llama un plural, en gramática se le llama un plural majestático. Si quiere búsquenlo en el diccionario, pero bueno, cuando se combina, porque muchos dijeron, bueno, ¿cómo es entonces? ¿Los tres no son uno? No, es un plural majestático de tres que son uno. Elohim significa fuerte y poderoso. Aparece este nombre, Elohim, aparece en el Antiguo Testamento 2312 veces. Y lo que más aparece en el Antiguo Testamento es el mismo Jehová, ¿no? Pero no aparece Jehová, pero bueno, generalmente viene combinado. Por ejemplo, Yahvé, que ellos lo llamaron Yahvé al ponerle vocales a las consonantes. Por ejemplo, en la Biblia tenemos Yahvé Jireh, que dice Jehová proveerá. Cuando Abraham le dice a Isaac, hijo del Señor proveerá el cordero, que él veía el fuego, el cuchillo que llevaban, no tenía el encendedor, tenía que llevar el fuego con un poco de leña y otras cosas. Y para el sacrificio iba en camino al monte y dice, ¿y el cordero dónde está? Te olvidaste, viejo. Y era un muchachito. Y Abraham, sabiendo lo que Dios le había dicho, con fe dice, hijo, Dios proveerá el cordero. Y por eso dice, en el monte de Jehová será provisto, dice la palabra. Ahí usa este nombre de Jehová, Jehová Jireh, Yahvé Jireh. Yahvé Shalom significa Jehová es mi paz. Shalom quiere decir paz, en hebreo. Yahvé Shalom, Jehová es mi paz. Y Yahvé Ra, tal vez es el que más usamos o el que más leemos, más cuando estamos con problemas. Quiere decir Jehová es mi pastor. ¿Cuántos saben de memoria el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, querés decirlo. Mis hermanos, nosotros, sin embargo, al llegar el tiempo de la gracia, Juan dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Esto lo tenemos en el principio del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. La acción, el verbo, se hizo imagen y vivía en nuestro Señor Jesucristo. El segundo Adán se le llama al Señor, el hombre que no pecó y pudo redimirnos por medio de su sangre derramada en la cruz de nuestra naturaleza caída. Saben que en Adán todos pecamos, y por más buenito que sea, este hijo me salió buenito. Tu hijo es pecador, ¿no? Por eso se tuvo que bautizar, por eso tuvo que entregarse al Señor. Yo soy pecador.
No podemos salvarnos a nosotros mismos. Por supuesto tenemos que tratar de hacer las cosas bien, agradar al Señor. Pero ¿por qué somos salvos? Porque así como el pecado entró al mundo por un hombre, bueno, una pareja, ¿no? La mujer que tú me diste, dijo Adán.